Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. Trataremos en esta oportunidad de hacer una pequeña reseña de todo lo que se ha revisado durante el semestre B 2017 en la asignatura Contabilidad Avanzada 2. El primer tópico que nosotros revisamos, si ustedes mal no recuerdan, es la NIC 7. La NIC 7 trata sobre flujos de efectivo. En esta norma yo quiero que ustedes recuerden ciertos aspectos súper importantes. ¿Cuáles son estos? La NIC 7 es el marco regulatorio en el cual especifica claramente cómo el dinero de una compañía se está usando, cuál es el fin para el cual un dinero de una compañía se está usando, sea para actividades de inversión, sea para actividades de operación o sea para actividades de financiamiento. La metodología para presentar el flujo de efectivo y poder tú clasificar correctamente estas partidas, sean inversión, financiamiento u operación, son dos metodologías que avala la NIC 7. La metodología del método directo o indirecto. Correcto. Otro aspecto fundamental que quiero que nunca te olvides para un flujo efectivo es que tú debes analizar siempre dos estados financieros. No te olvides, dos. Periodo actual y periodo anterior. Tú vas a trasladar las cifras finales de dichos balances y luego vas a determinar diferencias. Esas diferencias tú vas a tratar de analizarlas si son un origen o un uso de fondos, para posteriormente encasillarla en una de las tres actividades que te indica la norma NIC 7, sea una actividad de financiamiento, inversión u operación. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo para que me entiendas el tema de la norma NIC 7. Si tú tienes en el 2017 una cuenta por cobrar de $100,000 y en el 2016 una cuenta por cobrar de $80,000, la diferencia de $20,000, ¿qué es? ¿Un origen o un uso? Correcto, es un uso de fondos. ¿Por qué? Porque simplemente ponte a analizar esto. Tú sacaste dinero de tu bolsillo para comprar más instrumentos, más equipos de limpieza, más maquinaria, más inventario, para poder venderlo y así obviamente subir tu facturación. Y por lo tanto, estás sacando dinero de tu bolsillo para que tu cuenta por cobrar aumente. Por lo tanto, es un uso de fondos. Si en el 2016, por el caso contrario, tú tienes $100,000, pero en el 2017 tú tienes $80,000, estos $20,000 de diferencia, ¿qué son? Estos $20,000 de diferencia son un origen o un uso de fondos. ¿Qué piensas? Correcto, exactamente. Lo que tienes es un origen de fondos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te llega dinero. Es como que te entra dinero a tu bolsillo. ¿Por qué? Porque esos $20,000, si la cuenta por cobrar disminuyó, quiere decir que tú cobraste cartera y por lo tanto el dinero ingresó a tu banco. Por lo tanto es un origen de fondos. Esa diferencia de $20,000 siempre en la norma NIC 7 te estipula que como es una venta y obviamente la cartera tiene mucha relación con la venta y obviamente la venta tiene mucha relación con el giro de tu negocio, esos $20,000 siempre se van a categorizar como una actividad de operación. ¿Correcto? Eso básicamente sobre NIC 7. Ahora, vamos a hablar sobre otro tópico de la NIC 28. La NIC 28 trata sobre el tema de inversiones en sociedades. Aquí el aspecto fundamental que quiero que nunca te olvides es que siempre van a haber dos tipos de inversiones. La inversión que comúnmente tú haces en una acción en una determinada empresa por un tema especulativo, simplemente por mantenerla en el cortísimo plazo para luego venderla y luego obviamente el diferencial entre el precio de compra versus el precio de venta al que tú vas a tener en el corto plazo, tú generas una ganancia. Entonces esas inversiones de cortísimo plazo que tú haces en acciones, yo te pido que las categorices en activos corrientes porque en un año tú la vas a vender porque quieres aprovechar simplemente la subida de precio, ¿sí? De esa determinada acción. Esa variación entre el precio al que tú compraste versus el precio al que tú vas a venderla en el futuro inmediato, tú vas a registrarlas en el pérdidas y ganancias, sea como una ganancia en inversión o una pérdida en inversiones en acciones. ¿Correcto? Ahora, el otro tipo de inversiones que son más a largo plazo, ¿sí? Son inversiones en sociedades que tú realizas cuando empiezas a adquirir cierto determinado control, poder, autoridad en la toma de decisiones de otra compañía. Y posteriormente, pues obviamente influyen tus decisiones en los resultados de años venideros de esa compañía.
Estas inversiones por lo general son categorizadas como activos no corrientes, como inversiones en acciones, porque obviamente tu intención es de largo plazo, mantenerlas a largo plazo. Ahora, cuando estas inversiones que tú realizas son hasta el 20% del capital accionario de la otra compañía, se entiende que no tienes tanta influencia significativa, tanto poder de control, ¿sí? en lo que pasa en la organización. Por lo tanto, tú esperarás simplemente el resultado de la compañía a la cual tú hiciste tu inversión y año a año vas a empezar a ajustar esta inversión en acciones en pérdidas y ganancias, ¿correcto? Pero cuando tú empiezas a tener más del 50%, obviamente la norma te dice que ya tú empiezas a tener influencia significativa. Y cuando empiezas a tener más del 75%, tú ya tienes influencia significativa y tienes control, poder y voto en la junta directiva de accionistas. Por lo tanto, se recomienda que la metodología para poder reconocer estas inversiones, cualquier variación que exista en los resultados de la compañía en la que tú estás invirtiendo, se lo haga a través del método de valorización patrimonial proporcional, o también conocido como el método BPP, ¿sí? Valor patrimonial proporcional, ¿sí? No te olvides. Estos ajustes, obviamente, ¿sí? Van a hacerlos año a año usted en los estados financieros, registrando el efecto que tenga, sea al alza o a la baja, como un superávit o un déficit en valuación de acciones, y las vas a clasificar en las cuentas patrimoniales. ¿Correcto? Ok, esto sobre NIC 28. Pasemos sobre el tema de la NIC 21. La NIC 21 hablaba sobre la conversión de los estados financieros a moneda extranjera, ¿correcto? En este tema de la NIC 21 yo quiero que tú tengas claro ciertos aspectos súper técnicos, que es el tema de la moneda de registro y el tema de la moneda funcional. Cuando vamos a suponer que nosotros estamos aquí dolarizados, pero nuestra casa matriz está en euros, está en Europa, y obviamente su moneda es euros, y obviamente tenemos que reportar allí en euros. Pero la moneda de registro aquí, ¿cuál va a ser? Es dólares, ¿cierto? Pero cuando tú vayas a presentar tus estados financieros a casa matriz que esté en Europa, digamos en España, tú tienes que convertir estos dólares a euros, correcto. Pero para convertir de dólares a euros, tú vas a tener que utilizar son tipos de cambio. ¿Cuáles son estos tipos de cambios? No te olvides, tipo de cambio al cierre, tipo de cambio histórico y tipo de cambio promedio. El tipo de cambio al cierre es aquel tipo de cambio que por lo general los bancos centrales sacan en sus boletines cada fin de mes y tú los vas a aplicar a las partidas monetarias. Principalmente la partida monetaria, un ejemplo, caja bancos. Correcto. El tipo de cambio histórico son para las partidas no monetarias, como por ejemplo propiedad, planta y equipos. El tipo de cambio promedio se afectará a las partidas del estado de pérdidas y ganancias. Una vez que tú tengas convertido todo esto, obviamente vas a tener algún impacto, ¿sí? En superávit o sea en déficit por diferencial cambiario, ¿sí? Eso no te olvides que también tienes que registrarlo. Cada conversión tiene su diferencial cambiario, que tienes que registrarlo, sea en ganancia o sea en pérdida, en tu estado de pérdidas y ganancias, valga la redundancia, ¿sí? Ahora, eso sobre la NIC 21, no te olvides, estos aspectos súper importantes. Ahora, yo necesito también que tú recuerdes el tema de la NIC que trata sobre los estados financieros consolidados, que es la NIC 27, si mal no recuerdo. Esta está asociada también con la NIF 10. Te invito a que la leas, la NIF 10. Esta NIF 10 te da el marco regulatorio sobre cómo tú tienes que efectuar una consolidación de estados financieros, ¿sí? Por lo general, quien consolida los estados financieros es compañía casa matriz. Para el ejemplo que yo te di en NIC 28, ¿quién va a consolidar? Es nuestra casa matriz que está en España. Ella va a recoger los estados financieros de aquí de Ecuador, que están en dólares, ¿sí? Obviamente que están convertidos a euros, y los va a llevar y los va a consolidar con sus estados financieros de las operaciones que haya hecho allá en España. Pero no simplemente, querido alumno, esto es sumar partidas. No, no es así de sencillo. La consolidación de estados financieros tiene ciertos aspectos que tienes que tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos? Primero, tú tienes que identificar que las políticas contables entre ambas empresas sean las mismas. No te olvides que las políticas contables sean las mismas. Por darte un ejemplo un poco loco. Digamos que en Europa están calculando la depreciación por la suma de dígitos. Pero aquí estamos calculando la depreciación por línea recta.
¿sí? Obviamente tenemos que escoger una sola metodología para poder hacer sinergia en las cifras, ¿sí? Que vamos a consolidar. Entonces no te olvides, política contable de misma aplicación para ambas empresas, tanto para matriz como para subsidiaria. Otro punto que tienes que considerar para consolidar los estados financieros es que las operaciones intercompany tienes que eliminarlas. Por lo tanto, si yo que estoy acá en Ecuador le vendí a mi casa matriz $100,000 con un margen del 30%, obviamente mi costo de ventas va a ser $70,000 y va a tener un margen de 30,000, correcto. En mis estados financieros locales, esa venta de 100,000, ese costo de venta de 70,000 y obviamente la utilidad tienen que ser reversadas, ¿sí? En la consolidación, esos asientos, tanto por cobrar como por pagar, tanto la salida de alimentario como el ingreso alimentario, tanto el margen de ganancia de la subsidiaria, como la contraparte del pago del fee o del markup por la transacción de la compra del inventario en la casa matriz, todas estas operaciones de compra y venta se tienen que eliminar, ¿sí? Incluyendo pues obviamente el margen, pues no, como te lo decía antes. Entonces se tienen que eliminar estas operaciones intercompany, toditas, todas las que existan. Y solamente tienes que dejar operaciones con terceros. Y el último aspecto importante que tienes que considerar en este tema de la NIF 10, consolidación de estados financieros, es el tema que tienes que reflejar la porción del interés no controlado. Porque ¿qué pasa si te diera el ejemplo que te estaba dando en la NIF 28? Mi casa matriz que está en Europa, obviamente no es dueña del 100% de la empresa de Ecuador, no es dueña del 100%. Si fuera dueña del 100%, no tengo que reportar interés no controlado. Y es mucho más sencillo. Pero suponiendo que es el 80% dueña de la empresa de Ecuador, ese 20% le pertenece a alguien o le pertenecen a unas cuantas personas. Y en efectos de consolidación, en España tienen que en una cuenta patrimonial reflejar el interés no controlado, ¿sí? De tal manera que algún lector de estado financiero sepa que hay un monto proporcional que equivale al 20% del paquete accionario completo, ¿sí? Que no le corresponde a la casa matriz que está en España, sino a la empresa de Ecuador. Entonces, todos estos son los aspectos que tú tienes que considerar para aplicar NIF 10. Te invito a que sigas profundizando, estimado alumno, y sin más por el momento me despido. Suerte para tus exámenes. Un abrazo.